Vale. Bueno, eh, me presento yo, que ya me presenté. Soy Pedro Cubela, soy el director de la escuela de osteopatía y el responsable de que estemos todos aquí metidos hoy, aquí hacinados, llenándonos de información. Bueno, me han encantado las experiencias que han pasado a lo largo de la mañana. La verdad, me ha motivado, me ha motivado. O sea que vamos bien. Bueno, mi ponencia, lo que voy a hablar ahora, realmente, no tengo nada preparado, ya lo digo de antemano, ¿vale? O sea, voy un poco sobre la marcha y un PowerPoint, pero vamos a hacerlo de manera más interactiva. Santi me va a matar, porque me conoce ya, y me dice, este tío se mueve más macho que los precios, ¿sabes? Y entonces me dijo, oye, si puedes quedarte en una esquina y no te mueves, y digo, no, lo siento, pero eso no, Pedro, y no movimiento es inviable, ¿vale? El movimiento es vida, y ahora hablaremos de eso también, ¿vale? Entonces lo siento, Santi, te voy a marear la perdiz, ¿vale? Bien, nada, mi ponencia lleva por título, pues eso, valoración, inspección global previa al tratamiento manual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que voy a hablar sobre todo es de aspectos básicos. Ahora hemos visto tres ponencias que son un poquito más concisas, más concretas, más técnicas, digamos, ¿no? Aplicadas a una zona en concreto. Y ahora esta ponencia quizá había que hacerla al principio. Quizá la ubicación de esta ponencia sería la primera y no la cuarta, porque es un poco romper con esos patrones a los que estamos un poco establecidos, ¿no? De tratamiento de la hernia de hiato, tratamiento del epicondilitis, tratamiento de la cervicalgia o neuralgia cervicobraquial, tal. Aquí lo que vamos a hacer es una vuelta atrás a nuestros orígenes, vamos a hablar de la historia, perdona, vamos a hablar de la historia de la medicina manual, vamos a hablar de la relación profesional que se establece entre osteópata y paciente, vamos a hablar de la semiología, tan importante, la semiología clínica, vamos a hablar de la historia clínica y dentro de esto, pues, anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, ¿vale? Y la instrumentación que puede utilizar un osteópata. Espero que nos dé tiempo, ¿vale? Esta charla la presenté ya hace unos años y adelante. Y entonces, pues yo creo que andaremos ahí justo. Si no, pues trataré de extraeros la máxima importancia, ¿vale? Que os llevéis aquí, lo que quiero es que os llevéis aquí, la gran mayoría de las cosas que voy a hablar, la mayoría las hace, la mayoría las utiliza, la mayoría las integra y las implementa dentro de su tratamiento habitual. Pero hay cosas que a veces es interesante hacer un recordatorio, un remember ahí, un reversing de nuestro trabajo diario porque, bueno, lo iremos viendo a lo largo de la charla que lo podemos integrar. Bien, terapia manual, osteopatía, terapia manual osteopática, tratamiento manipulativo, terapia manual, somos manuales, ¿vale? Y como manuales no venimos de hace 145 años, como comenté a la mañana, ¿no? En ese rollo que os solté de la historia de la osteopatía, sino que la terapia manual ha existido desde hace miles de años. Existe, desde que el hombre es hombre y la raza humana somos así. Es decir, si no quiero extenderme aquí en este tema, ¿no? Pero hay un montón de evidencia de hace miles y cientos de miles cientos de miles no, en este caso miles, de grabados donde hay tratamientos manipulativos y demás. Es decir, la osteopatía como tal, o el masaje, o todas las técnicas que conocemos manuales, no existen desde hace 300 años, ¿vale? Existen desde hace miles, ¿eh? Todo el mundo lo sabe, que ya solo el hecho de tocarse, la mamá, el bebé, si le pasa algo, eso ya es un masaje en sí. O sea, todo el mundo tiene un terapeuta dentro. Otra cosa es que que lo tenga experimentado o no. Bueno, pues ¿cómo debería ser un terapeuta manual? Pues debería ser un artista y un científico. Esas dos partes son clave, ¿no? El arte, como tal, su éxito depende de la habilidad y de la técnica empleada, ¿no? Y aquí todo el mundo lo sabe que osteópatas formados en la misma escuela tienen caminos totalmente distintos y el abordaje es totalmente diferente, ¿no? O sea que influye mucho su parte artística, vamos a llamarlo así, ¿no? Por otro lado, la parte científica, ¿no? Que es un poco pues la aplicación de conocimientos científicos de diferentes ramas del saber aplicados al cuerpo humano. Entonces, no podemos ser excesivamente artistas ni excesivamente científicos. El equilibrio es lo ideal para cualquier terapeuta. Vamos a reducirlo a la osteopatía per se, ¿no? Es decir, todo osteópata tiene que ser artista y científico, en definitiva, ¿vale?
El porcentaje ya depende un poco de vosotros. Hay gente muy artista y hay gente muy científica. Hay gente que es osteópata y está metido en un laboratorio investigando en una universidad y no toca al paciente, y hay otros que tienen más parte de artista. Bueno, nuestros orígenes se los debemos principalmente a la medicina moderna como tal. Se vería a Hipócrates, ¿no? Que es el padre de la medicina, ¿no? La medicina le debe a Hipócrates el arte principalmente de escribir, de anotar y de la observación clínica, que es uno de los puntos en los que quiero hacer especial mención. Él tenía en cuenta pues la complexión, la fiebre, el pulso. Bueno, un detalle respecto al pulso. Este hombre lo que hacía era, le tomaba el pulso a los pacientes para valorarlos, para saber principalmente si le mentían. En cuanto a la patología que le estaban diciendo, los síntomas que ellos relataban, ¿no? Pues el dolor, por supuesto, los movimientos y la excreción. Ese tipo de cosas, las teorías de los tres humores, imagino que habréis escuchado, el que esté un poco al tanto de la parte hipocrática. Este hombre hizo un montón de cosas por la medicina manual. El famoso banco hipocrático o la escalera hipocrática, ¿no? Donde ponían a un paciente tumbado en una tabla de madera, lo agarraban de los brazos y de las piernas y le daban vueltas a la rosca hasta que los tiraban para tratar patologías raquídeas que no acabasen en lisis, ¿no? Sin parálisis. Hoy por hoy esto se ha llevado a otros fines, y bueno, fue lo que conocimos más tarde como el potro de tortura, ¿no? Pero realmente el inicio del banco hipocrático ha sido con fines médicos o fines terapéuticos, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo un poco atrás porque quiero hacer especial mención de nuevo en decir que este hombre hizo algo muy, muy, muy importante por lo que hoy entendemos como medicina moderna, medicina alopática, y es que tuvo la osadía, vamos a llamarlo así, de anotar, de escribir. Hasta ese momento nadie había escrito, con lo cual no había ido perdiendo en el tiempo. Este hombre lo único que hizo fue anotar los síntomas, anotar los signos que iba valorando, y en función de eso, aunarlos todos y crear, pues eso, un montón de estadios. Sí que es verdad, si alguien ha tenido la oportunidad de ver los aforismos y las sentencias hipocráticas, porque de verdad que son fascinantes. Y es un hombre que vivió hace 2500 años, en el 470 antes de Cristo, quiero decir que, y hablan la bibliografía que vivió 103 años, cuando la esperanza de vida en aquella época estaba en los 40, ¿no? O 50. Entonces, bueno, este hombre en sus libros pues habla de paciente, llega varón, 30 años, dolor de cabeza, le hago una sangría o le hago un tratamiento de agua, un contraste térmico y tal. A los 3 días empieza con fiebre y fallece. ¿Sabes? Es decir, casi todo el mundo en los libros que tiene él le fallecía a todo Dios. Y yo, joder, a este hombre le moría todo el mundo. Pero él lo anotaba. A los demás le morían y nadie lo anotaba. Entonces eso ha pasado a la posteridad precisamente por eso. Y eso es un poco la introducción a lo que quiero comentar, que es un poco bueno, pues la historia clínica. Isabel, por aquí, por favor, puedes sentarte aquí. Después ya haces el resto. La historia clínica, la anotación, en definitiva. Anotar, escribir y poder transferir a otros profesionales todo lo que ha escrito. Si no, nadie se enteraría de que este hombre había existido. Bueno, la relación profesional que se establece entre el osteópata y el paciente o cliente, usuario o amigo, me da igual, como queráis llamarlo. Vamos a poner así como paciente como nombre determinante. La relación que se establece no es un binomio. Ella no es mi paciente, yo soy su osteópata, sino que va mucho más allá. Y detrás de esa relación que se establece, tiene que haber un pronóstico, lógicamente. La gente viene a nuestra consulta esperando algo, esperando una mejoría, o queriendo saber pues cierta respuesta. La gente, me imagino que todo el mundo que tiene consulta lo sabe, ¿cuántas sesiones me va a llevar? ¿Cuánta gente está como muy estructurada en cuándo me va a pasar esto? ¿Cuándo? Lo tenemos todo muy cuantificado, ¿no? Entonces, ese pronóstico siempre está un poco en un segundo plano en la relación que se establece entre un paciente y un terapeuta, ¿vale? ¿Sí? Y otra cosa importante, ¿de qué depende todo esto? Pues depende principalmente de la empatía o de las barreras que podamos ir creando a lo largo de la consulta. Es decir, no hay
profesiones como tal, sino que hay osteópatas, y tampoco hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no? Sacando esta palabra que no me gusta mucho de la parte de enfermedad, pero sí que es verdad que al final hay que crear una cierta sintonía, una cierta empatía entre el paciente y el terapeuta para que la consulta fluya. Y esto es clave. Las barreras pueden ser desde psicológicas, desde ideológicas, desde pues de pudor, de cualquier cosa, económicas. Ese tipo de cositas las tenemos siempre que tener en cuenta, porque es algo que va a determinar el buen o el mal desarrollo de una consulta, ¿vale? Entonces, el osteópata no solo tiene que tratar, porque eso ya casi se da por obvio, sino que también tiene que tener una serie de cualidades que no se enseñan en ninguna facultad ni en ningún centro educativo, pero que lo transforman en un profesional hecho y derecho, ¿no? En definitiva. Bueno, semiología clínica. Pues la semiología clínica, eso, pues es los síntomas, las manifestaciones clínicas que se van a presentar en un paciente, ¿no? Aquí sí que habría que destacar dos puntos, los signos y los síntomas. Antes hablaba alguien de síntomas, Alberto, en su ponencia sobre la lumbalgia, ¿os acordáis? Comentaba que la lumbalgia o la pseudociática o la ciatalgia no es una enfermedad en sí, sino que es solo un síntoma, ¿no? Una manifestación, es una víctima de lo que está ocurriendo, una víctima. A mí me gusta más que síntoma, es una víctima. Vale, bien, pues el síntoma es una manifestación, es un elemento subjetivo. Me duele aquí, me duele allá, ¿eh? La gente cuando viene a la consulta, ¿qué ocurre? Pues me duele una muela, me duele la cabeza, me duele la lumbar y me baja por la pierna. Eso es un síntoma, es subjetivo. Es lo que le está diciendo. Nosotros, como osteópatas, tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que ir de la manito, ¿no? Vamos a pensar que no nos va a mentir, ¿no? Cuando viene a la consulta y nos dice que le duele la espalda y que tiene una radiación hasta el cuarto dedo del pie, pues bueno, pues tenemos que confiar, ¿no? Lo bueno que tenemos nosotros es que al tener, pues eso, una consulta privada, pues bueno, nos estamos eliminando, digamos, esa barrera de posible paciente simulador, que bueno, que no se encuentran en otros niveles de los tratamientos, como puede ser, pues eso, mutuas, médico de cabecera, donde aparte, ya no solo de hacer su trabajo, de evaluar los síntomas, tiene que estar evaluando si el paciente le miente, ¿no? Ahí había que volver como Hipócrates a medirle el pulso y decir si realmente quiere la baja o la necesita, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, y luego por otro lado tenemos el signo, ¿no? Y el signo es un elemento objetivo, que se puede medir, que se puede cuantificar, que se puede cualificar, ¿sí? Un elemento fiable o una serie de síntomas asociados. Entre un síntoma y un signo tenemos un síndrome. Síndrome, un estadio, un proceso, ¿no? Es un poco lo que conocemos como una patología, ¿no? Es una unión de signos y síntomas, ¿sí? Nosotros como osteópatas vamos recabando información y llegamos a una conclusión diagnóstica, osteopática. El médico lo mismo y cualquier otro profesional de la salud exactamente igual. Muy bien, historia clínica. Volvemos un poco a los orígenes, a anotar. No podemos tratar a un paciente sin anotar lo que le hemos hecho, obviamente, ¿vale? Es decir, si tenemos uno, pues nos podemos acordar, o dos, o 20, pero cuando tienes 3.000 o 5.000, pues no te acuerdas ni lo que le has hecho a 10 minutos antes a una persona, lógicamente, ¿no? Con lo cual es crucial anotar, escribir todo con detalle, con detalle o no, el detalle que nosotros estimemos, lo que le hemos hecho a ese paciente. ¿Por qué? Porque tiene varias connotaciones. Por un lado, la historia clínica es personal y original, es nuestra. No va a haber ninguna historia clínica igual, es única. Ninguno. Todos los que estamos aquí ahora mismo vemos a Paula, la valoramos y todos vamos a hacer una historia clínica distinta. Eso estoy convencido. O sea, podríamos hacer la prueba y nos llevaría unas horas y salimos, hacemos una historia de la valoración, es totalmente diferente entre nosotros 70 y pico que estamos aquí, ¿no? Es un documento fiable. Y es utilizado por terceras personas, es decir, esto sería ideal también para poder transferir, de cara a poder investigar, por ejemplo. ¿Entendéis? Lo que nosotros hemos hecho y anotado y contrastado lo podemos confirmar con otra persona y poder hacer un estudio. O sea, es un documento legal también, porque puede estar incluso, intervenido, digamos, un proceso judicial en caso de mala praxis, por ejemplo, porque es algo que hemos hecho, ¿sí? Y también se puede utilizar como aporte, pues, para pericial, en un juicio y demás. Es decir, nuestra historia clínica es válida, es fiable, es legal
A nivel de docencia lo mismo, lo acabáis de ver ahora con María, en la ponencia que acaba de hacer sobre la hernia de hiato. Evidentemente omitió los datos personales, pero dentro de su historia clínica estaba yo contigo en la consulta, de hecho, ese día. Y mira tú qué observadora es ella. Porque por dos síntomas, o signos en este caso, sacó un síndrome. ¿Entendéis? Es decir, faringitis y dolor torácico, creo que era, que me habías dicho, mira, tengo aquí, tal, tiene esto y tal, y al final no estaba ni diagnosticada ni tal, pero realmente observó, valoró, evaluó y actuó. Eso es un poco la clave, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente lo tenía reflejado y anotado. ¿Vale? Bien, ¿en qué se basa el método clínico? No solo es la historia clínica, ¿no? La historia clínica, si vamos a afinar y vamos a desgranar y a seccionar un poquito esa historia clínica, tendríamos que dividirla en tres partes. Por un lado sería la anamnesis, por otro lado sería la exploración física, por otro lado serían las pruebas complementarias, ¿vale? Como anamnesis, la palabra anamnesis viene del griego y significa como traer a la memoria o interrogatorio. Por eso os puse esta imagen aquí, que es bastante clara y bastante explícita, de un interrogatorio al uso pues policial, ¿no? Donde está un presunto delincuente y un policía pues en un pleno interrogatorio. Empieza a haber una serie de toma y daca, de tira y afloja entre pregunta-respuesta, para sacar una información. El detective lo único que quiere es saber quién fue el autor de los hechos la noche del 22 de junio, no sé qué. Entonces, pregunta suelta hasta que saquemos eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros, como osteópatas, evidentemente no vamos a estar presionando a la persona para que nos diga lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en realidad somos un poco detectivescos en el sentido de que tenemos que estar buscando constantemente la causa. La causa, la etiología, la lesión primaria, bueno, podemos maquillarla bajo muchos aspectos, ¿no? Pero en realidad lo que nos interesa es saber qué coño le está pasando a esta persona. ¿Cómo podemos ayudarla como profesionales? ¿Entendéis? Entonces, dentro de eso, recogida de datos. Los datos de filiación, pues nombre, apellidos, dirección, DNI, fecha de nacimiento, que hablaremos ahora de ello, antecedentes patológicos, obviamente, y motivo de la consulta, ¿no? ¿Qué le trae la consulta? Pues ahora empezaremos a entrar en eso, ¿no? Bueno, este es el típico test de relleno, esto lo voy a ir pasando porque me imagino que la mayoría, si sois profesionales, ya tenéis así pues vuestras propias historias clínicas y nada, simplemente para rellenar, algunos vienen un poquito más, bueno, este concretamente he hecho un pantallazo del programa que usamos en la clínica de gestión, donde nada, simplemente pues tiene un número de paciente, la fecha de nacimiento obviamente es muy importante, porque hay patologías asociadas a la edad, joder, no es lo mismo que venga no es lo mismo que venga una señora con 40 años que tiene la... Señora, bueno, vamos antes de una persona con 40 años, que nadie se ofenda, ¿eh? Que decir el público femenino, porque aquí sí que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, pues lo voy a un poco sobre todo pues a menorreas, a fase climatérica, a menopausia, es decir, la edad está asociada a una determinada condición, lógicamente, ¿entendéis? Igual que la ausencia de ella o no, o el embarazo, cualquier otro estadio, ¿no? Entonces, eso sí que influye, ¿no? La edad. Pues igual, un señor de edad avanzada, un veterano, vamos a decirlo así para maquillarlo, donde a lo mejor pues tiene dificultades en la micción y demás, pues bueno, si a lo mejor tiene 60 y pico, 70 o 70 y pico años, podemos a lo mejor pensar en una hiperplasia benigna de próstata o lo que fuera, ¿entendéis? Es decir, no por encasillarlo en una patología, sino porque la edad está asociada a determinadas condiciones. La vejez. La vejez es la gran culpable de todas las enfermedades. Todas. Es la gran culpable. Todas están asociadas a la edad. La gran mayoría, no sé que sea traumática, coño, que un niño se caiga y se rompa un brazo. Eso no te cae con la edad. Pero la vejez, todas, si os fijáis, las enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, bueno, autoinmunes en este caso me estoy colando un poco, pero sobre todo la gran mayoría de las patologías de hoy en día dependen de la vejez. Entonces nos encontramos con, no quiero decir viejo, voy a decir adulto o anciano, anciano sano, anciano frágil, anciano enfermo y paciente geriátrico. Es decir, el mismo paciente tiene varios perfiles.
Todo el mundo conoce a un señor de 80 años que está estupendo y un señor de 57 que está hecho una mierda. ¿Entendéis? Entonces esas cosas están asociadas a la edad, en definitiva. Esto es por el rollo de la edad. Bueno, profesión, obviamente, pues eso es lógico, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues no es lo mismo que trabaje carpintero que trabaje en una tienda de muebles vendiendo los muebles que hace carpintero. ¿Entendéis? O sea, o que esté todo el día sentado, que coja el ordenador, teléfono, no sé qué, o conduciendo, ese tipo de condiciones, pues nos llevarían, por ejemplo, a tener en cuenta la ponencia que nos dio Alberto hoy a la mañana. Lumbalgias por acortamiento del miembro inferior. Un tío que está todo el día de taxista, o chofer, o comercial, y está todo el día sentado con triple flexión, con acortamiento de toda la cadena posterior, no sé qué, al final normal, o sea, va a tener patología lumbopélvica sí o sí, y por ende visceral, etc, etc, etc. ¿Entendéis? Entonces, estas cosas nosotros como profesionales tenemos que estar totalmente con las antenas puestas y totalmente al 100% de qué es lo que está pasando ahí. Sacar información, 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 como sea. De manera disimulada, obviamente, ¿vale? Bueno, este es igualmente el programa que nosotros utilizamos. Y aquí pues tenemos eso, antecedentes de familia, antecedentes de infancia, enfermedades de adulto, pues si ha sido intervenido, si fuma, si bebe, si toma café, si tiene alguna alergia, alguna intolerancia alimentaria, si ha sido intervenido médicamente, hijos, vida sexual, esto ya un poco de manera más disimulada. Sobre todo las preguntas que son un poquito más comprometidas, como puede ser la vida sexual o cosas a lo mejor que ya nos metemos en un terreno un poquito más psicoafectivo. Vale. Bueno, en este caso, pues este programa de gestión pues también tiene la posibilidad bueno, pues mediante un icono y una ilustración de poner el punto de dolor y, bueno, es más fácil un poco para ubicarlo, ¿no? Bueno, motivos de la consulta. Aquí os puse este perro flauta ahí, con las orejas ahí, tal, soy todo oídos, ¿no? En realidad, el lenguaje del paciente es verbal y no verbal. Ya veis cómo me muevo yo, que parezco un ventilador. Es decir, todo el mundo tiene una forma de expresarse, ¿entendéis? Y eso es lo que también nosotros tenemos que saber captar. Cómo se mueve la gente, cómo se mueve ante su enfermedad, y cómo lo expresa ante su enfermedad, ¿eh? Cómo se cierra, cómo, bueno, un poco hablábamos antes de esos gestos, ¿no? Dejar hablar con libertad, obviamente. La consulta tenemos que preguntar, pero tenemos que dejar hablar. No podemos interferir ni cortar lo que el paciente nos está contando. Entonces, hasta cierto punto, obviamente, se nos empieza a contar allá por el 1874, el Andrew Taylor Still, digo, vale, vamos a cambiar y tal, y vamos por otro lado, ¿vale? Pero me refiero, pero esas cosas nos dan un montón de pistas, cómo expresa él la patología, el problema, lo que sea, el proceso. Acompañantes, si trae o no. A veces nos pueden ayudar, a veces nos pueden interferir, a veces es mejor decir a alguien, vete a tomar un café y sal de aquí. ¿Sabes? Y otras veces es mejor que no te vayas a tomar un café, quédate aquí conmigo y dame todos los datos, porque a todos nos ha pasado que alguien, no estoy operado de nada. ¿Cómo no, hombre, si te operaste? Digo, a ver, hablo contigo ya, dime, ¿qué es lo que le ocurre a este hombre? ¿Sabes? Entonces a veces los acompañantes nos dan mucha más información que el propio paciente, ¿vale? Eso lo conocéis, el que nos viene a la quinta consulta, no te dije, es verdad, es que estoy trasplantado de corazón, me olvidé de... cosas de estas, ¿no? Bien, bueno, actitud expectante e imparcial, ¿no? Es decir, tenemos que estar un poco en esa escucha activa, ¿no? De mantenerte al lado y siempre un poco de manera imparcial, sin jugárnosla con lo que nos está diciendo, ¿no? Sino simplemente de una manera abierta, que exprese lo que le está pasando en ese proceso y sacar nuestras conclusiones, ¿no? Y luego nuestra comunicación, por supuesto, pues tiene que ser breve, concisa, concreta y lenguaje sencillo. No podemos estar ahí con tecnicismos de tiene usted una disfunción somática en el ilíaco, tal. Me da igual, corrígemela. Ahí me duele, ¿entendéis? Entonces, bueno, pues podemos explicar, hablar de un proceso, a veces incluso hasta ni nos conviene mucho porque a la persona también se le puede integrar ciertas partes negativas, ¿no? En todo lo que le estamos diciendo, en ese mensaje, entonces a veces es mejor hacerlo neutro y simplemente tratar y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Que también es muy emocionante, ¿no? Es como cuando alguien va al médico y le da una medicación, nadie le explicas que esto te reduce las prostaglandinas, te inhibe el ácido clorhídrico y tal. Lo tomas y tú tienes que confiar, ¿no? Entonces a veces igual pecamos un poco de exceso de información al paciente, ¿no?
Y bueno, y un poco lo que hablaba antes Alberto, coño, que no tratamos personas, o sea, patologías andantes. Aquí no me viene un hombro congelado ni me viene una rodilla de lo que sea, o sea, rotuliano, no sé qué. Tratamos personas, no patologías andantes, ¿vale? Y hay que empezar a abrir miras, a ver al paciente en todo su conjunto, en todo su conjunto. Aquí vemos esta anciana que de enferma, frágil y paciente geriátrica tiene poco, vale, porque bueno, hoy me desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo hizo crack. Conclusión, no estoy vieja, estoy crujiente, ¿sabes? Es decir, esa es la actitud, ¿sabes? Que también había que tener un poco ante la vida, ¿no? Y que nos encontramos a pacientes, seguramente estoy seguro que todos tenemos pacientes de este estilo, pacientes crujientes, y tenemos pacientes que craqueados, ¿no? O sea, tenemos pacientes que les suena, les duele, tal, y otros que no. Vale, y esto es un poco a donde tenemos que ir. ¿Seguimos con el motivo de la consulta? Si no, no me va a dar tiempo, estoy hablando muy rápido, ¿eh? Aurore, ¿ça va? ¿Ça va bien? Dice, ya, antes se hablaba muy poquito español, digo, se va toda leche, entonces, madre mía. Bueno, voy a ir un poco rápido porque entiendo que estas cosas es un poco un refresh, por eso voy así tan mangado, Vale. Motivo de la consulta, ¿de qué se queja? ¿Qué le ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo cito todo esto como una frase de Rudyard Kipling, que a mí me encanta, ¿sabes? El tío dice, un escritor inglés, el tío dice, 6 honrados servidores son todo cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Y es verdad, joder, con esas preguntas tenemos un montón de información. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. ¿Cómo duele? ¿Sabes? ¿Cuándo duele? ¿Quién es el culpable? ¿Sabes? Es decir, el por qué llegaste a este proceso, por ejemplo. Es decir, esas preguntas tenemos que estar constantemente en nuestro disco duro funcionando, porque son preguntas habituales en una consulta. Si hubo evidentemente, bueno, cómo comenzó el problema, qué actividades realizaba, qué movimientos realiza en su trabajo, pues cuál es el antecedente para que haya llegado ahí. Pues mucha gente no lo sabe. Mucha gente llega a la consulta, viene con un proceso de hace 15 días y bueno, vienen a que le repares. No vienen a nada más. Entonces cuando empiezas a hablar con ellos, pero te hablo en 3 minutos. Mira, ¿y qué hiciste hace 3 semanas? Ah, estuve en un viaje, es verdad. Bueno, montamos a caballo, yo qué sé, lo que pueda deciros. Me tiré en puenting. Ostras, pues igual de ahí. Me tiré en puenting, hice barranquismo y bueno, me caí por un barranco de 3 metros. Pero no me pasó nada, me llevaron en una ambulancia, tal, pero me vieron, no tengo nada. Y resulta que ahora tengo un dolor. Imagina, un ejemplo, ¿no? Es decir, que esas cosas a veces la gente no se da cuenta y somos nosotros los que tenemos que un poco llevar de la manito y decir, chico, pues aquí lo tienes. Te has descubierto tú, yo no soy, eres tú. Nadie descubre la pólvora. Nadie cura, nadie cura nada. No vengáis con ese rollo de yo no he curado nunca a nadie en mi vida. Se han curado los pacientes solos. Lo único que hago es llevarlos de la mano. Los llevo hacia la luz, como la película decía. Igual, ¿sabes? Es decir, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Porque si no empiezan los egos, empiezan no sé qué. No. Aquí no hay nada. Aquí el paciente se cura solo, joder. O sea, no, ahí no hay misterios en eso. Y todo el mundo lo sabe, me imagino. Bueno, pues maneja cargas pesadas, cómo las maneja, estas cosas. Si el paciente ha sido tratado anteriormente, obviamente, que poco investigar un poco la terapéutica que ha seguido, pero claro, no, he ido a visitar a 8 osteópatas, y, hostia, yo soy el noveno, y digo, madre mía, pues otro más, ¿sabes? Y sin embargo funciona, pues ¿en qué puede cambiar? En la empatía, en las barreras, en todo eso que acabamos de hablar al principio, porque soy osteópata igual. Ni un noveno va a cambiarte la vida, no. Igual que tiene que cambiar eres tú. Determinar componente psicógeno también, por supuesto. Detrás de mucha patología, todo el mundo lo sabe, pues hay un componente anímico, afectivo, mental. Vale, eso está ahí, a la orden del día, no vengo a decir nada, ¿no? Y aquí hay una pregunta que me gusta mucho hacer en la consulta, que es cuando desmonto a la gente. ¿Cómo duele? ¿Pero qué hiciste? A ver, y llevaste un golpe, no sé qué etapa. Después de pasar de todo ese batiburrillo. Entonces, ¿Y tú de qué crees que puede ser? ¿Sabes de qué? La gente se queda mirando como diciendo, coño, vengo aquí a que me lo digas. No vengo. Pero entonces eso muchas veces despierta en el paciente como una especie de espíritu crítico, de decir, pues mira, fíjate que creo que puede ser, no, quien va a funcionar es tú, eso no es un binomio, es lo que hablábamos antes, es un tándem, pero es el paciente el que tiene que llegar a esa resolución. Yo no estoy con él todo el día, estoy una hora, el día tiene 23 más, ¿entendéis? O sea, ¿qué va a hacer durante todas esas horas? Bien, dolor de espalda, vamos a poner así, me duele la espalda. ¡Hala!
Y ahí bueno, en este caso la parte inferior, lumbar pain, me duele la zona lumbar, baja, tal. Causas. ¿Cuál es la causa? Antes hablábamos que si el miembro inferior, vale, perfecto, yo te la admito. El otro hablaba que si es mecánica articular o mecánica simple, también. También puede ser ligamentosa, ¿eh? También puede ser postural, también puede ser de sobrepeso, también puede ser de problemas económicos, emocional, el colchón en el que esté durmiendo, o con quién esté durmiendo en ese colchón, es decir, claro que influyen esas cosas, lógico, ese es el modelo biopsicosocial que estamos hablando hoy en día, que está tan un poco de moda, joder, es decir, que es verdad, todo lo que hay alrededor de lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué duele en la zona inferior de la espalda? Artritis, disco roto, disco desviado, torcedura de espalda, bueno, esto también tiene cada nombre, carajo. Espasmo muscular, no sé qué, dolor de espalda, venga, etiquetado, dolor de espalda, siguiente, tal. Claro. Pero a mayores también hay que sumarle todo esto, tensiones y problemas emocionales, ansiedades, estrés, dinero, familia, cansancio, trabajo. Eso es un dolor de espalda. Y todo el mundo lo sabe, me imagino, y si no lo sabéis, apuntáoslo. Salvo, bueno, los de miembro inferior y todo esto estáis salvados, porque por ahí puede haber una causa, pero los problemas económicos, por ejemplo, son una de las causas del dolor lumbar. Y si nos vamos hacia la parte más esotérica, esto ya es un poco paracientífico, ¿no? Pero bueno, es un poco el sostén de toda la columna vertebral, es decir, en el momento que eso falla, y está constatado, una persona que está en paro desde hace 3 meses, le aparece una lumbalgia mecánica inespecífica crónica, pumba, etiqueta, siguiente. Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta. Que lo sepáis, ¿vale? ¿Qué pasa, O sea, esto pasa a diario en consulta. Bien, vale. ¿Qué diferencia hay entre un terapeuta novel o un osteópata recién salido del horno y un osteópata ya con cierto experimento, ¿no? Pues siempre hay como ciertas diferencias, ¿no? El osteópata un poco inicial o recién salido, ¿no? Pues marca un poco todo estereotipadamente, ¿no? Trata de agrupar los síntomas, los signos, es un decálogo de patologías. Y por contra, un poco la persona más experimentada es mucho más dinámico en la consulta, en el fluir, en el devenir de esa consulta. No es tan cerrado a preguntas-respuestas, sino que es mucho más abierto. Un proceso de razonamiento subconsciente y automático, y sobre todo, basado en la experiencia. Yo tenía un gran profesor que siempre cito esas frases de él en mis cursos, y es que todo osteópata o todo profesional de la salud, vamos a llamarlo, debería de tener un 25% de conocimientos, un 25% de experiencia y un 50% de intuición. Y eso es así. Es decir, lo que pasa es que esas cosas no se tienen que decir a veces con la letra pequeña, pero es verdad, los conocimientos están ahí. Yo llevo 22 años trabajando, soy un friki de mi trabajo, se lo digo así a los pacientes. No, es un friki, ¿sabes? Es un friki, estos que están con la consola, pues yo aquí. ¿Sabes? Es decir, claro, el tema es decir, los conocimientos están ahí. La experiencia también, después de 22 años, pues igual que los ponentes de antes, pues te da cierto bagaje, perfecto. Pero la intuición también es muy importante, y ahora hablaré de eso. Voy a cortarla ahí. Errores en la anamnesis. Pues bueno, adelantarse a las respuestas, estas cosas. ¿Verdad que tienes? No. Las preguntas siempre abiertas. Yo te pregunto, tú me respondes. No doy por supuesto lo que... Si alguien viene con una faringitis, un dolor en la arcada costal izquierda, como acaba de decir María, ¿verdad que tienes reflujo gastroesofágico? No. No son preguntas cerradas. Son preguntas abiertas. ¿Qué más? Vamos sacando más síntomas. ¿Y tienes reflujo? ¿Y tienes? No. ¿A qué tienes? No. ¿Tienes? Sí. No. Pues no tengo reflujo. Ah, vale, pues está. Otra cosa. ¿Entendéis? Bueno, convertirla en un listado de síntomas, un poco lo que acabo de hablar, ¿no? Un catálogo de síntomas. Y luego, pues bueno, una entrevista apresurada. Ahora estoy hablando toda leche, pero evidentemente la consulta, una primera consulta, mínimo, 15-20 minutos, mínimo, tiene que ser de conversación y de recogida de datos, ¿vale? Y un ambiente inadecuado también puede ser. Bueno, derivar. Joder, esto es súper importante. Derivar, joder. O sea, ¿cuánta gente trata de crear una adicción a un tratamiento? Eso no puede ser. O sea, al paciente a veces parece que nos entra ese rollo personal de lo llevo yo porque esto soy capaz de llevarlo. A veces hay que derivar. Ya no hablo de banderas rojas, ¿no? Lo que ahora también se conoce, pues eso, las banderas rojas famosas. Dentro de la osteopatía también las hay. Patología inflamatoria, patología tumoral, infecciosa. Eso ya es una bandera roja. Pero tenemos banderas naranjas,
Patología mental, psiquiátrica. Es una bandera naranja, hay que derivar. Yo no soy psiquiatra, ni psicólogo. Hay que derivar a un profesional. Yo puedo ayudarlo desde trabajo facial, cráneo sacral, liberación somatoemocional. Hay cosas que sí, que son herramientas, pero yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ¿entendéis? Una bandera naranja. Bandera amarilla, lo mismo. Miedos, bajas laborales, eso son banderas amarillas. Y hay banderas rosas incluso. Banderas rosas son procesos negativos que pueden llevar al paciente a mejorar. Por una creencia, por una ideología. Tú al paciente, si lo encaminas hacia una forma positiva de verlo, ese proceso que está pasando, puede mejorar. Las banderas rosas se utilizan para mejorar, encauzar a un paciente en un tratamiento que está encasquillado. ¿Entendéis? Sacarle un poco su potencial, la autocuración, llamadlo como queráis también, ¿vale? El dolor. ¿Qué hace que venga la gente a la consulta? El dolor, joder. ¿Por qué entra alguien por la puerta a la consulta? Yo creo que, vamos, a no ser que sea el típico paciente que te viene todos los meses y de rutina o lo que sea. Pero el 90% de la gente que entra por la puerta le duele algo. Si no, no vienen. Si no le duele nada, no van a... Es igual que el coche, si la arranca, no hubiera que cambiar aceite y nada, no llevaban los coches al taller nunca, no se gastan las ruedas, ¿para qué voy a llevarlo? ¿Entendéis? Ahí tiene que haber un síntoma para que alguien entre. Y ese es el dolor, es el síntoma mayor, me duele tal, me duele cual. Entonces dentro de ese dolor habría que explicar así un poquito más, matizar un poquito más, pues como circunscrito, localizado, difuso, es decir, un poco para llegar un poco al punto que nos interesa, ¿no? De qué tipo de dolor le duele, si es agudo o crónico, si es nocturno o matutino, porque coño, eso nos va centrando cada vez más la consulta en si puede ser una patología reumática, si puede ser una patología inflamatoria, por ejemplo, un dolor nocturno, pues normalmente está asociado a patología inflamatoria. Una rigidez matutina que cursa con dolor, con tal, normalmente tiene detrás una esfera un poco osteoarticular reumática, ¿entendéis? Y luego, pues eso, agudo crónico, un proceso agudo con recidiva, convierte la lesión en crónica, ya no es aguda, aunque sea aguda en ese momento, ya es crónica, ¿entendéis? Entonces, bueno, esas cosas siempre es interesante, ¿no? Que las tengamos en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, los tipos de dolor, madre mía, ¿cuántos tipos de dolor hay? Un montón. Pues eso, intermitente, fulgurante, hormigueante, agudo, pellizcante, en tensión, punzante, no sé qué, picotazos, invasivo, fastidioso, deprimente. Es decir, y luego dentro de esos subadjetivos, tirantez, torsión, quemazón, cauterizante, irritación, pinchazo, continuado, no sé qué. Es decir, la gente nos explica, y me duele tal, como un pinchazo, como un tal, esas cosas tienen que ver con determinados procesos. Entonces eso es interesante, nota pinchazo en tal. No es lo mismo un pinchazo que una quemazón. ¿Entendéis? Y luego, bueno, pues escalas visuales analógicas, que imagino que muchos así, si estáis familiarizados con el tema de la consulta, pues eso, a veces un poco de andar por casa, yo os lo digo así. Oye, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, primer día que viene por la consulta. Me duele un 11, bueno, ya tal, entonces ya más o menos vas pillando de qué palo va la gente, ¿no? Me duele un 9. Vale, lo vemos dentro de una semana, ¿cuánto te duele? Me duele un 7,5, vale, pues ¿entendéis? Una forma de cualificar, más que cuantificar, de manera muy banal, porque el dolor, a ver, hay aparatos que lo miden, el algómetro, por ejemplo, entonces puedes medir pues los sistemas mediante un sistema de valoración instrumentada, un poco el nivel de dolor que está sufriendo esa persona, ¿no? Pero ¿cómo medimos el dolor? Y el dolor emocional, si nos ponemos así también, ¿entendéis? Es un dolor físico, sí, pero un dolor tal. Entonces, pas mal du tot, ¿no? Como es, yo en francés lo tengo. Y tú très mal, ¿no? O sea, también en francés, ¿no? Que estoy de puta madre, estoy jodido. ¿Sabes? Es decir, algo así, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues, ¿qué niveles hay? Y con los niños, por ejemplo, como es un grupo poblacional que es difícil, pues, pillarlo, ¿no? A veces se hace más complicado y más etéreo todo. A veces con las caritas. Las caritas sonrientes, la carita tal, estoy happy, estoy unhappy. ¿Vale? Bueno, constitución, buah, otro lío más. Por aquí podemos hablar un montón. También, ¿qué tipo de paciente nos entra por la puerta? El gordito, el tirillas, como soy yo, o el fuertecillo. Es decir, eso en resumen. Esas cosas también nos dan muchas pistas, porque el fuertecillo va a tener una tendencia a una patología, el tirillas va a tener una tendencia a otra, y el gordito a otra manifestación clínica. Y es así, yo soy un tirillas, pero nadie es tirillas 100%.
Yo soy tirillas gordito y algo atlético, muy poco. De atlético la verdad no tengo nada, ¿sabes? Ya se me podía pegar algo, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy es, nadie es 100% pícnico o atlético o asténico, que es como se llaman las constituciones corporales, o bata pita kapha, que es como se conoce en la medicina ayurvédica, si alguien conoce los prakrutis de la medicina ayurvédica. Entonces, nadie es 100% bata o 100% pita o 100% kapha. Tiene un 35% de kapha, un 45% de pita y el otro 15% lo que quede de bata, ¿entendéis? Lo ideal sería un 33% de cada. Eso sería lo ideal, que es lo que se conoce, en la medicina ayurvédica como el sama prakruti, que es un poco la igualdad o el equilibrio tal, entre esas constituciones, ¿entendéis? Vale, bueno, eso os puse ahí, el gordito y el flaco. Y esas cosas también tienen que ver, joder, con procesos que está experimentando el paciente. Vale. Bueno, y luego la visualización dinámica. Esto ya vamos entrando en terreno de consulta. ¿Cómo se mueve? Lo comentaba antes Alberto, creo. ¿Cómo se mueve? Ya me desmontaste la consulta. Dije, me estás jodiendo la charla. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se desviste? ¿Cómo se descalza? Actitudes antiálgicas. ¿Entendéis? Esas cosas hay que verlas de manera disimulada, obviamente. No va a entrar alguien por la puerta y vamos a estar así, sin perderle la vista. Todo de manera muy disimulada, pero tenemos que estar siempre con un ojo avizor. ¿Qué posiciones antiálgicas? Si alguien tiene un problema de manguito rotador, no se va a poner la chaqueta normal. Al final tiene que llevarla para atrás. Son cosas básicas. Una patología el signo del zapato, artrosis de cadera, por ejemplo, va a tener que atarse desde atrás, no se puede atar desde delante. ¿Entendéis? O se sienta en el pico de la silla, no se sienta al final. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que estar como, pum, 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 a ver este tío de qué va, qué pasa aquí, ¿entendéis? Entonces esas cosas, pum, las vamos anotando aquí, 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 entonces llegamos a una composición, ¿sí? ¿Cuántos ojos tenemos? Que nadie me diga 3, por favor. Os lo pido, ¿vale? ¿Cuántos ojos tenemos? Bien. Bueno, yo digo siempre que tenemos 12 ojos. 24, tenemos 12 ojos. Vale, o sea, los 10 manuales y nuestros 2 visuales, ¿vale? Entonces, cada dedo es un ojo, nuestros dedos son nuestras manos son nuestros ojos, y la palpación, que es un poco de lo que quiero hablar, es clave, joder, es visual, vemos con las manos. Las manos son nuestra herramienta de trabajo, son nuestro nexo de unión con la persona. ¿Entendéis? Tenemos que saber transmitir con nuestras manos todo lo que estamos cerebro y corazón metidos ahí. Y eso es así, es así, o sea, no hay más. No vengo a decir nada nuevo, no... Vale, está todo inventado. Entonces eso, tenemos un huevo de ojos. Un montón. Y cada uno nos da un montón de información. ¿Es bueno el ojo clínico? Sí, no. Claro, este es un tema complicado, porque ahí también entraríamos en el 25% de conocimientos, 25% de experiencia y un 50% de intuición. El ojo clínico es intuitivo 100%, eso es empírico, no se basa en nada, no es científico, no está comprobado, no está contrastado. ¿Entendéis? Ahora es importante, muy importante. Para mí lo es. ¿Qué ocurre? Que está muy denostado desde el aspecto técnico, porque hoy en día todo tiene que ser comprobado, todo tiene que ser medido, todo tiene que ser evaluado. Pero luego llegas por la puerta y te dice un médico, usted tiene no sé qué, le va a dar un infarto, que tiene los labios no sé cuánto. No, a mí si no sale en la analítica y no me sale todo tal, no, a mí me da igual lo que usted me diga. No, está ahí, todo el mundo lo sabe. Antes se diagnosticaba por la lengua, por el pulso, por los ojos, color de la piel. Vamos a hablar ahora de eso. Vale. Datos aparentes, pues eso, nutrición, tipología, un poco lo que hablábamos, ¿vale? La vejez, un poco lo que se está comentando, que es la vejez, es la causa, la mayor patología es cronológica. La gente se muere por viejo, no de un infarto de tal, te mueres por viejo, porque toda esa vejez te lleva a una condición de degeneración de una zona en concreto, pero el problema es cronológico. Vale. Otra pregunta. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? ¿Sí? ¿Seguro? Venga, sí. Es la piel, va. Bien, la piel. Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí en Barcelona hace yo que sé, 10 años o por ahí, en un de estos de bodies, de disecciones humanas, vamos. Y entonces es la piel sacada, literal, despellejada a una persona. Es impresionante, pero es increíblemente bonita. Vale, porque nos da un montón de información. La piel es bestial.
La piel es nuestra máxima información, es donde vamos a sacar el mayor reflejo de lo que está pasando en esa persona. Si está inflamada, si está irritada, si está seca, si está húmeda, si tiene un volumen grande, si tiene un color distinto. Nos da un montón de información y es gratis, joder, por encima. ¿Entendéis? No tenemos que mandarla a ningún lado, a hacer ninguna prueba, joder. Color de la piel, si es roja. Eritemas, hiperemias, pruritos, violácea, pues ya patología venosa, podría ser algo, pues eso, de hematoma. Negra, pues ya pues la típica necrosis. Si fuera rosa, por ejemplo, una cicatriz reciente. Amarilla puede ser un proceso de hematoma, o puede ser, si es generalizada, una hepatopatía. Problema hepático, ¿eh? Verde, lo mismo, quimosis, vamos, azul igual y marrón más isquémico, ¿vale? Es decir, el color de la piel también nos da un montón. El volumen, si hay edema o no, que a la tarde hablaremos de eso. El aspecto general, si es fina o gruesa, si es brillante. Secreciones, temperatura, faneras, uñas quebradizas también, pérdidas de turgor en la piel. Eso todo es súper importante. Angiomas, villosidades, barbas de fauno, malformaciones, las espinas bífidas. ¿Dónde afloran? Si no está diagnosticado, muchas de las cosas es por una pilosidad, un aumento del vello corporal. ¿Entendéis? La piel es brutal. Lo que hay es que escucharla. ¿Vale? Inflamación. Otras cosas también, que pues ya los típicos síntomas. Dolor, rubor, calor, tumefacción, pérdida de función, potencia funcional. Son los síntomas inflamatorios, que eso tiene que ver con la piel también, ¿no? O sea, que tenga todos estos componentes, ¿no? Y luego dentro de la inspección, acabamos en nada, en 2 minutos. Eso fue por culpa de María, que me ha robado minutos de mi ponencia. Te vas a enterar. Bueno, dentro de la inspección, ¿cuán importante es valorar un poco? Pues lo hemos hablado a la mañana, que actitud cifótica, no sé qué, hiperlordosis, no sé cuánto. Pues es verdad, joder. O sea, una buena postura, normal, centrada, tiene mucho que ver con una buena condición, un buen funcionamiento orgánico interno. Eso es así, ¿no? Posturas pues, con actitudes cifóticas, cierre de cadena anterior, que hablamos en algún momento así de soslayo de las cadenas musculares. ¿Por dónde tiene que pasar una buena línea imaginaria a nivel de línea de gravedad? Bueno, pues si partimos desde mastoides, de la apófisis mastoides, tendría que pasar por detrás de las vértebras cervicales, a través de la D1, por delante de los cuerpos vertebrales dorsales, a través de la L3, por la articulación coxofemoral, por delante de la rodilla, y acabaría en la astragalo-escafoidea. Eso sería en plan, estás de puta madre. Vale, ahora, casi todo Dios, o o no sé qué, o mete, o ¿sabes? Eso es lo habitual. Entonces esas cosas, las curvas, los cierres, nos dan un montón de información. Un montón de información. ¿Por qué nos protegemos? Cuando alguien tiene un problema, una gastritis o yo qué sé, un problema sobre todo estomacal, gastrointestinal, entérico, de proceso intestinal. Si alguien tiene un problema intestinal, cierra. O alguien le está dando un retortijón y va así por la calle. Es muy raro. Normalmente protegemos, cerramos. La curva nos está dando una información. Coged a un trasplantado de corazón, un proceso de un neumotórax o tal, van en cierre, se protegen. Una tortícolis, se protege. Hay que escuchar las curvas del cuerpo, joder, porque nos da un montón de información, pistas. Una lumbalgia, se protege. O alguien va perfecto con una lumbalgia, si le está dando agudo va protegido, o bien unilateral o contralateral para proteger el otro lado. ¿Entendéis? Un esguince, ya caminas de otra manera. Hay que escuchar esas curvas del cuerpo. Y este es el índice raquídeo del MAS, que no me voy a explicar porque es un coñazo. Nada, del número de curvas y la estabilidad y tal. Bueno, y luego la palpación manual. Sí, os puse el rastreator aquí porque en realidad tienes que ser rastreator. ¡Guau, guau! Como el anuncio, joder. ¿Entendéis? Tenemos que rastrear constantemente. Con nuestras manos tenemos que palpar, tenemos que seguir, tenemos que valorar, pues piel, cápsula, ligamentos, interlínea, rebordes óseos. Todo eso lo tenemos que tener muy guardadito en el disco duro y meterlo ahí. De dedos a tarjeta de memoria, ¿sabes? E ir vinculando si eso que estoy tocando es normal o no. Sí. ¿Ven? Bueno, la movilidad. Voy a pasar un poquito esto por delante, nada. En definitiva, esto ya lo hizo antes Valentín, por ejemplo, en su ponencia. Movilidad activa, pasiva, resistida. Vamos, si tiene fuerza, si se mueve bien, o si está limitado, vamos, en definitiva, ¿vale? Bueno, me encanta esta frase.
Es el anatomista Lucas Championnier, en el 1800 no sé qué, que es bueno, hizo un montón de tratados, era un traumatólogo, hizo un tratado de reducción de fracturas sin masaje y movilización, hace nada, hace 100 y pico años, a 200. Y una de las frases que tenía era esa: el movimiento es vida y la vida es movimiento. Todo lo que se mueva funciona. Fijaos en un bebé. ¿Qué hace? No hace más que moverse. Es que el niño no para quieto, está todo el día moviéndose. Pues deja lo que se mueve, es lo que es su trabajo, joder. ¿Entendéis? ¿Qué hace un anciano? Está tal, sí, alguna vez, cuando hay reuniones en tal y sale. Pero va cerrando, va achicando, se va perdiendo fuelle. Son los dos contrastes, un anciano y un bebé, el inicio de la vida y el final. ¿Entendéis? O sea, puro movimiento y restricción o limitación en esos arcos de movilidad. Es así. Cuanto más flexibles seamos, más vivos vamos a estar. Vuélvete el hombre más flexible del mundo y no tendrás un problema en tu vida, decían. Gente en su momento, lo escucha un quiropráctico también hace años volver a decir esa frase y es verdad. Vuélvete la persona más flexible del mundo y no tendrás un problema en tu vida. Porque en realidad pues también tiene que ver con la estructura gobernada función, con la ley de las arterias absolutas, nos vamos a nivel osteopático, porque si todo está elástico, la sangre va a llegar a todos lados, con la autocuración y demás. Y si hay algo mal, localiza, corrige y déjalo actuar, estira y deja funcionar. ¿Sí? Bueno, esto ya es nada, cosas de inspección, de más valoración en la consulta que podemos ir anotando. Bueno, aquí solo hacer mención a esto. ¿A alguien le suena esto? Esta estrella, no sé si la veis desde ahí. La estrella de Magne, muy famoso, Robert Magne, falleció, igual la francesa Aurora, bueno, era el padre de la medicina ortopédica. Yo tuve la suerte de formarme con él cuando estudiaba medicina y este hombre hizo la estrella del dolor, con los límites de restricción de movilidad en diferentes puntos, lateroflexión derecha, lateroflexión izquierda, rotación o flexoextensión dolorosa en determinados arcos. Entonces es una regla que yo creo que a todo terapeuta, si queréis buscar después la estrella de Magne, G-N-E, Magne, como queráis, depende, un falo francés, o sea que... Vale. Ven, bueno, test musculares, y luego pues eso, cómo se ve o cómo nos vemos, ¿no? ¿Cuántos músculos tenemos a todo esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántos músculos tenemos? 80, dijiste, ¿no? ¿600? Ah, muy bien, ¿no? Pues no, tenemos más. Bueno, hablan de 650. En realidad los expertos hablan, o gente que hay que tener mucho tiempo libre, pero gente que se dedicó a cuantificarlo así en tal, 639. Pero a partir de ahí habría que diferenciar entre si son lisos, estriados, cardíaco, ¿no? Vamos, que somos pura movilidad. Sistema locomotriz, joder, es para moverse, ¿entendéis? Entonces, estas cosas de diferenciación entre el tono y la fuerza, esta imagen es muy clara para eso, para entender eso, ¿no? El tono de base y la fuerza que tiene que tener una persona, eso también está ahí. Y también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo está esa persona muscularmente. Y luego, bueno, escalas de valoración de la fuerza, esto ya se nos va un poquito así de valorar si la persona tiene fuerza o no contra gravedad, ya son un poco testajes de tal. Bueno, y luego la valoración pasiva, del tono, lo que os decía, consistencia, movilidad tisular, lo mismo activa, ¿no? Que es lo que hizo Valentín antes, que sea capaz de moverlo, que nosotros seamos capaces de moverlo y que sea capaz de moverlo contra resistencia. Entonces, si hace esas tres con fuerza, entendemos que esa persona está muscularmente bien y tonificada, ¿no? Bueno, solo quiero... 1 minute respecto a esto y ya acabamos, ¿eh? Pruebas. ¿Un osteópata debe manejar pruebas? Sí. ¿Qué pruebas debe manejar? Todas las que estén a su antojo y que pueda hacerlo. ¿Entendéis? ¿Qué pruebas tenemos? Pues bueno, nosotros tenemos un montón de testajes, que vuelvo a repetir, que son gratuitos y la observación está ahí. Y están los libros. Pero aparte, hay un montón de pruebas de imagenología y de bioquímica, como puede ser un análisis por laboratorio, análisis bioquímico, electrogramas, encefalograma, cardio, o tal, test de esfuerzo, estudios alergológicos, espirometrías y sobre todo me quiero centrar aquí que es el diagnóstico por imagen, que es algo que nosotros como osteópatas nos da bastantes pistas, ¿no? Es decir, una radiografía, una resonancia, un TAC, una ecografía, una mamografía, aunque eso ya se pasa un poquito del punto, pero el diagnóstico por imagen
el radiodiagnóstico, imagen para el diagnóstico, es algo que un osteópata tiene que tener muy en cuenta, incluso tiene que prescribir o que tiene que apoyarse un poco de esas pruebas. Entonces hay solicitudes de pruebas complementarias que podemos hacer para saber lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. No tenemos rayos X en los ojos, siempre lo digo. Por eso tenemos que apoyarnos de estas técnicas, ¿vale? ¿Qué le pasa a la cuantificación instrumental? Que ahora hablaremos también un poco de eso, ¿no? Porque se puede medir, es fiable, y luego, pues bueno, se puede apreciar la recuperación del paciente. Si yo veo a un paciente, lo evalúo, lo mido, veo hasta dónde llega, lo vuelvo a ver dentro de un mes y veo que llega hasta tal punto, ya no es dime del 1 al 10. Es que yo ya he valorado, y esto es algo objetivo, yo ya he valorado la ganancia de movilidad que ese paciente ha descrito. Si yo, por ejemplo, le pido al paciente que estando de pie, lo siento, Paula, no, que no te parezca mal, que te ponga los cuernos, ¿vale? Le guiñé el ojo y dije, ven por aquí que quiero ver. Si yo tengo un paciente, esto es súper simple, joder, tengo un paciente de pie, le pido que flexione y mido distancia dedo-suelo, 27 centímetros, tal, hago un tratamiento, lo veo al cabo de los 2 meses haciendo una serie de recomendaciones y veo que ha ganado y que ha llegado a 14, o con un test de Schober, por ejemplo, mediante circometría, también podemos valorar la movilidad. Ya, puedes ir al baño. Ya sabéis, el que pase por aquí hay que pasar por el lado. Y nada, ya para terminar, lo último, ¿qué instrumentos tenemos? Un termómetro. Joder, estos son digitales. En Amazon, en la escuela tenemos por 15 o 20 euros, joder, los compráis. Valoráis la temperatura y comparáis. Si hay más de un grado y pico, ya es proceso inflamatorio, ¿eh? Yo muchas veces veo 36,2, 36,4, no sé qué, en este caso no son 36, son 28, 23, 30, 32, anda ahí en esa franja de los 30, 30 y poco, ¿vale? Pero si pasa un grado y pico más, ya podemos entender que hay un proceso inflamatorio. ¿Que también está el dorso de la mano? Perfecto, pero eso se puede cuantificar, ¿entendéis? El dorso de la mano, uy, sí, uy, qué fiebre tienes, ay, estás malito, no sé qué, vale, bien. Pero yo, coño, cojo el termómetro, mido una rodilla y me da 28,7, mido la otra y me da 31,4. Hostia, joder, hay 3 grados y pico de diferencia. Hostia, estas cosas hay que anotarlas. Un tensiómetro, lo mismo. Un paciente, me duele la cabeza, ya no en plan que venga del libro, ¿no? Que me baja por el brazo, tal, pero me duele la cabeza a veces, últimamente me siento fatigado, tengo mucho eruto, mucho reflujo. Esos son síntomas precordiales, incluso de preangina de pecho, posible infarto de miocardio. Y eso lo podemos detectar días antes, ¿eh? Y si le tomamos la tensión a un tío y nos da 17,11 o 17,12, no sé qué, con todos esos antecedentes, pues igual es bueno derivarlo. No es una bandera roja, pero es una bandera que puede ser roja. ¿Entendéis? Y nada, cinta métrica, martillo de reflejos, goniómetro, bueno, estas cosas que se puede utilizar. Y bueno, me despido con esta imagen, que es de la Ría de Pontevedra. Soy un enamorado de mi tierra, de la ciudad de Pontevedra principalmente. Pero esta es os lo recomiendo ir al que venga de fuera. Es justo la entrada de la Ría de Pontevedra, es Raxó el pueblo, un mirador precioso allí, de la granja. Y nada, y de verdad que muchísimas gracias por asistir. Otra cosa que quería hacer mención es esta frase, que siempre la hago en todos los cursos, y es que hazlo con pasión o cambia de profesión, ¿sabes? Es decir, eso es así de claro. Y nada más, de verdad, muchísimas gracias.